Estamos en el último estudio, les decía que habíamos comenzado hace 7 semanas atrás. El Dios creador. Y el estudio de hoy lleva por título Dios redime la adversidad de Josué. Y mire que esta historia la conocemos. Se predica sobre esta historia, se narra esta historia, se han hecho películas sobre esta historia, muñequitos sobre esta historia, ¿verdad? Yo no sé qué compañía lanzó una película hace mucho tiempo, Joseph, Prince of Dreams. Y sabemos que, ¿verdad? Príncipe de sueños. ¿Por qué se le llamó así? Exacto. Por el don que Dios le había dado, ¿verdad? Dios obviamente le reveló distintas cosas mediante sueños, pero también él podía interpretar los sueños de otros. Y esto fue un regalo que Dios le dio. Dios se comunicaba directamente a José y le permitió gracia delante de las personas. ¿Cómo que estará aquí dentro? ¿Será que aquí dentro? Bueno. Así que de eso vamos a estar nosotros hablando y vamos a considerar porciones en 3 capítulos de Génesis. Amén. Y nuevamente aquí la tecnología. Por eso necesitamos alguien allá y alguien acá. Discúlpeme, hermanito. Disculpen los problemas técnicos. Ahora sí, 3 capítulos que vamos a estar considerando en Génesis, 37, 39 y 50. Y obviamente no vamos a considerar el micro detalle en cada uno de ellos porque no nos daría el tiempo. Vamos a ir directamente a lo que nos compete. Obviamente, los comentarios que ustedes tengan a bien presentar para complementar lo que estamos estudiando son bien recibidos porque precisamente para eso es que estamos, para profundizar en la palabra y poder llevarnos la bendición de algo práctico que podamos aplicar a nuestra vida y de esta manera exaltar el nombre de nuestro Señor delante de los hombres y revelar su presencia en nuestras vidas a la humanidad, de modo que ellos también se interesen en amistarse con el Señor, ¿verdad? Pues estas son unas porciones que vamos a estar viendo en cada uno de esos capítulos, como le dije anteriormente. Pues un detalle que vamos a estar nosotros enfocando, aunque pudiéramos concentrarnos en distintos aspectos de cada una de estas historias o cada una de estas porciones de la historia de José, tiene que ver con cómo nosotros afrontamos las circunstancias adversas en nuestra vida. ¿Cuál es el primer impulso del ser humano, creyente o no creyente, ante la adversidad? ¿Cuál es? Cuestionar, ¿verdad? Cuestionar por qué me sucede. Temor ante lo desconocido, ¿verdad? Ante las repercusiones de esas situaciones que nos pueden suceder. Amén. Salir huyendo. Están los micrófonos por aquí, ¿verdad? Todo esto lo estamos grabando para la posteridad. Así que vamos a utilizar los micrófonos si ustedes quieren. No están obligados a hacerlo, ¿verdad? Pero me gustaría que lo hicieran para que los hermanos que vayan a escuchar esto posteriormente puedan ser bendecidos. Porque a partir de hoy ya no estamos transmitiendo a través de Zoom. Este estudio estamos grabándolo
para posteriormente editar algunas porciones y subirlo a YouTube para continuar evangelizando, ¿verdad? Con el trabajo ministerial que realizamos aquí en la iglesia, y que otros hermanos también puedan ser bendecidos, pero en diferido, no en tiempo real. Hermano Héctor. En algunos casos nos da coraje. Sí, coraje. Pues todas esas cosas que ustedes han mencionado, ¿alguna otra que se nos quede? Temor, coraje, cuestionamos. Y muchas veces nos convertimos en expertos de lo obvio. Debía haber hecho esto o no debía haber hecho aquello. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Verdad? La autocompasión. Sin embargo, vemos en esta historia que vamos a considerar, las porciones de esta historia que vamos a considerar, que dentro de todas las cosas, Dios tiene un plan. Dios puede utilizar aquellas cosas que para nosotros pudieran parecer no ser de bendición y convertirlas en bendición, primeramente, para Él. Allá en Romanos 8:28, ustedes conocen ese pasaje. Pablo le dice a la iglesia: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y eso es una declaración bien interesante que formula el apóstol. Él dice todas las cosas. No dice aquellas cosas que nosotros nos proponemos. No dice aquellas cosas que declaramos. No dice algunas cosas, como dice la hermana Casimira. Dice todas las cosas. Y todas las cosas es un 100% de las cosas. Pero hay muchas instancias, y si usted es como yo, usted, obviamente, luego de que uno anda con el Señor mucho tiempo, ya uno confía en que la palabra del Señor es tal cual Él la ha presentado y es verídica, ¿verdad? Es veraz. Sin embargo, hay instancias en las cuales observamos algo y en nuestra mente limitada humana no logramos entender qué de bueno puede haber en eso. Sin embargo, cuando hemos caminado mucho con el Señor, aprendemos a esperar en Él, entonces incluso a intrigarnos por cómo el Señor va a lograr que eso sea de bendición. Y esa debe ser la actitud que asumimos los hijos de Dios. Saber que Él está en control. Los que somos padres, cuando un hijo se enferma, te dice: ay Señor, si me diera a mí en vez de a mi hijo, que me diera a mí. Cuando pasan por una situación difícil, usted sabe que pasar por ese trago amargo no va a ser cómodo para usted si el Señor le toma la palabra, pero aún así usted está dispuesto a hacerlo, pues imagínense cuánto más el Señor para con nosotros. ¿Verdad? Pues hay cosas en esa instancia, si a usted le diera y no le diera a su hijo, pues es bendición para su hijo, y a la misma vez para usted, porque usted no ve sufrir a su hijo. Hermana Casimira. Varias experiencias, ya uno tiene esa convicción de que debo esperar en el Señor. Dejamos que el Señor tome el dominio y confiamos. Y en mi caso yo le digo que se haga tu voluntad, no como yo quiera, sino como tú quieres, porque lo que tú haces es bueno. Amén. Desde el principio tú has manifestado que todo lo que tú haces es bueno. Amén. Y en esa confianza voy de prueba en prueba, de prueba en prueba, en esa confianza, y veo los resultados que son gloriosos. Amén. Y veo que puedo testificar y darle a Dios la gloria por lo que Él ha ido haciendo. O sea que Él nos va puliendo a través del tiempo en diferentes pruebas. Amén, amén. Pues gloria a Dios. Una oración que pudiera ir paralela, ¿verdad? O complementaria a la que usted está presentando, que me parece muy acertada, es: Señor, ayúdame a aceptar tu voluntad.
Porque ulteriormente la voluntad de Dios es la que se va a hacer siempre, ¿verdad? Se hará su voluntad. Sin embargo, hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos estar verbalizando algo, pero pensando otra cosa. En Puerto Rico está esa expresión, comiéndonos el cerebro. Hay instancias en las cuales las personas utilizan esto, como decimos en castellano, ciertos pep talks. Utilizan unas palabras para animar a las personas, y a veces los individuos que están tratando de animar a los demás, ellos mismos no se lo creen. Sí, que vamos para encima, este año sí que es nuestro año. Y ellos saben que ellos no van para ningún lado, ¿verdad? Estamos hablando de cualquier que sea, estoy hablando como si fueran los políticos, pero hay instancias en las cuales quisieran animar a los demás, sin embargo ellos mismos no se lo creen. Pero a veces sucede en nuestra vida, y por eso yo siempre digo, es bien importante nosotros ser sinceros con nosotros, con el Señor. Hay una porción en una línea que se cita mucho de la obra de Shakespeare, de Hamlet. Hay un personaje que se llama Polonius, que es padre de la prometida de Hamlet, del protagonista. Entonces él está hablando con su hijo, el hijo de Polonius, y él le dice, to thine own self be true. Sé sincero, sé veraz contigo mismo. Y aunque eso no es algo que sea bíblico, me parece que es importante nosotros ser honestos. Primero con nosotros, ¿verdad? Usted dice, no, pero primero con Dios. Con Dios usted no tiene que ser sincero, tiene que serlo, ¿verdad? Porque Dios conoce todo. Usted puede decir que usted, sí, Señor, bueno, como Pedro, yo daría mi vida por ti. Él le dice, ay, Pedro, si tú supieras que mañana, antes de que cante el gallo una vez, tú me habrás negado 3 veces. El Señor sabe todo lo que está en nuestro corazón. Pues es importante que nosotros seamos honestos primeramente con nosotros mismos. Y si hay algo que se nos hace difícil creer, si hay algo que se nos hace difícil de entender de la palabra, pues no digamos amén. Diga usted amén si usted quiere decir que así sea, ¿verdad? Que eso es lo que significa esa expresión. Que así sea. Dios corrige a los que ama. Amén. Sin embargo, cuando usted dice amén, usted está entonces aceptando también que hay muchas cosas en tu vida que necesitan ser corregidas y Dios las va a corregir y tú estás aceptando eso. Ahora, independientemente de que lo aceptes o no, el Señor lo va a hacer porque te ama. Que lo que se le está diciendo a uno es la verdad. Correcto. Es la verdad y uno lo acepta porque uno sabe dentro de sí que uno necesita eso. Seguro. Se necesita. Amén. Y creo que esa es la verdad de uno decir amén. Debe ser así. Debe ser así. Hay instancias, pero hay instancias que se convierten en una muletilla. Está el pastor hablando, nadie debería comer lechón. Amén. Así sobra más para mí. Y aquel dijo amén. Y el pastor estaba diciendo otra cosa totalmente diferente. No estamos diciendo que el lechón sea un pecado comerlo, ¿verdad? Pero hay instancias en las cuales no necesariamente tenemos realmente todos los sentidos puestos en la observancia de lo que debe ser la palabra de Dios. Pero lo que usted dice, muy, muy cierto. En la vida de José había muchas situaciones, o hubo muchas situaciones que a la persona promedio le causarían migra. Cosa tras cosa tras cosa. ¿Y qué cosas? La traicionado por los suyos propios. Por eso muchos material didáctico presenta a José como un tipo de Cristo. No era un Cristo, pero era un tipo de Cristo. O sea, como si fuera un prototipo, como si fuera una experiencia paralela, a mucho menor grado, por supuesto. ¿Por qué se dice esto? Pues porque él fue traicionado por los mismos que debían estar con él, hermana Casimira. Jesús coincidió con eso cuando dijo, los enemigos, los primeros enemigos que tú tienes son los de tu casa, Correcto. tu familia. Jesús coincidió en eso. No hay profeta sin honra, sino en su propio pueblo, ¿verdad? Entre los propios suyos. La misma familia de Jesús no quería nada que ver con él. Luego su hermano, ¿verdad? Santiago, Jacobo, vino a tener una posición prominente frente a la iglesia. Sin embargo, vemos nosotros en la vida de José que sus hermanos estaban tramando contra su vida primero. Estaban dispuestos a matarle,
Pero luego fueron tocados por la compasión y les vendieron. Qué tremenda compasión, ¿verdad? Por lo menos no le mataron. Y se cumplió el propósito de Dios. Dios fue preparando todo y José tuvo la visión, ¿verdad? Tuvo la sabiduría de parte de Dios de poder entender, internalizar. Él no buscó, no tomó represalias contra sus hermanos, quienes, si lo pensamos bien, lo merecían. Y si fueran a aplicar la ley del talión, ¿qué no se merecían estos varones? Pues, ante las circunstancias difíciles, nosotros tenemos un sinnúmero de reacciones, pero es importante nosotros apegarnos a la palabra de Dios, confiar en el Señor, esperar en su voluntad, pedir que nos ayude a aceptar su voluntad. Hay instancias en las cuales nosotros pasamos por una serie de situaciones que son en extremo muy difíciles, ¿verdad? Sin embargo, el Señor nos promete estar con nosotros en todo momento. ¿Creemos nosotros eso? Y yo estoy haciendo la pregunta, ¿verdad?, en general, pero no es algo que nosotros podemos contestar por el hermano que está sentado a nuestro lado. A veces no estamos seguros de exactamente cómo podemos contestarla, porque hay pruebas y hay pruebas. Ahora la palabra nos dice que el Señor no nos permite pasar por pruebas más grandes que las que nosotros podemos soportar. Y son promesas tras promesas en la palabra. Y hay instancias que tú dices, y esta situación que yo viví, que estuve a punto de, pero el Señor estuvo allí. Y esto es lo que debemos nosotros ver, ¿verdad? Cómo es que la palabra nos ayuda a lidiar con distintas situaciones. Este realmente es el doctorado que cada uno de nosotros debemos aspirar. Ser doctos, eso es lo que significa la palabra doctorado, ¿verdad? Ser docto, ser conocedor, ser ducho, estar empapado, impregnado. La palabra bautizar, bautismo, lo que significa es estar impregnado, completamente empapado, en el caso nuestro, del Espíritu Santo. Cuando usted, en el acto, en la ordenanza del bautismo, usted muere a su viejo yo y usted nace de nuevo, ¿verdad? Nace una nueva criatura. Y el simbolismo dentro de esa ceremonia es que usted ahora está vasto, está completamente sumergido, empapado del Espíritu Santo. Pues debemos nosotros procurar el doctorado, estar doctos, duchos, ser sabios en la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues primeramente buscando una relación íntima con nuestro Señor. Porque de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Fíjese, la palabra continuamente, usted donde quiera que usted, si usted lee la palabra y se empapa de la palabra, cualquier situación que usted atraviese, viene la palabra del Señor. Pues es necesario tener una relación íntima con el Señor. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cada día que nosotros nos adentramos en la palabra con fe, sabiendo que es una relación íntima que estamos entablando con Dios, Dios nos premia. Debemos buscar esa intimidad con el Señor. El Señor nos ama y Él quiere que nosotros le amemos a Él sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con todas nuestras energías. Quiere que nosotros nos acerquemos a Él con esa intensidad en todo momento. Hay cosas por las cuales nosotros pudiéramos ser muy apasionados, y si tenemos tiempo para realizar esas actividades, no tienen que ser intrínsecamente negativas, ¿verdad? Pero el Señor quiere que eso esté en segundo, tercer, cuarto lugar ante Él. Él debe ser primero, Él quiere que sea así. ¿Por qué Él quiere que sea así? No porque el Señor sea caprichoso, no porque el Señor sea egoísta, porque el Señor sabe que si nuestra vida está enfocada primeramente en Él, todo lo demás irá bien. Eso tiene tanto sentido, hermano. Cuando el Señor nos dice que debemos amarle a Él sobre todas las cosas, sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre mis hermanos en la fe, que los tengo aquí, sí, porque cuando yo amo a Dios por encima de todo,
con toda mi fuerza, entonces yo puedo amar de la manera correcta a todos los demás. Pues fíjense que la palabra nos lleva a cada circunstancia, a cada situación que debemos nosotros encarar. Las situaciones difíciles, adversas. Cuando Pablo allá a los romanos le dice que todo obra para bien, él sabe de lo que está hablando. Porque allá en 2 de Corintios 12 dice: en 3 ocasiones pedí para que tú me pidieras este aguijón que yo llevo en mi carne, y me contestaste: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pues es necesario que nosotros pongamos la palabra en práctica, y cada instancia en la cual nosotros estamos ante una situación adversa, nos aferremos a las promesas de Dios, y veremos que Él se manifestará. Y si nuestra fe todavía no alcanza ese punto, porque no tiene que ver con edad, de hecho hay instancias en las cuales la fe pudiera menguar o aparentar estar flaqueando, ¿verdad? Porque usted dice: llevo 40 años en la iglesia. Eso no es suficiente. Si usted está en la iglesia, yo conozco gente que están toda la vida en la iglesia, pero todavía no conocen al Señor. Ahora, pero yo conocí a Cristo Jesús cuando tenía qué sé yo qué edad. Pues ya estamos hablando de otra cosa. Y llevo 40 años sirviéndole. Todavía pudiera venir una prueba que le haga flaquear. ¿Verdad? En el momento que nosotros pensamos que estamos fuertes, ahí pudiera venir la prueba que precisamente nos hace cuestionar. Obviamente, el Señor va a estar siempre con nosotros. No importa la circunstancia, su amor por nosotros nunca mengua. Dios no es hombre. Dios no es hombre para que cambie, ¿verdad? Su amor es inmarcesible. Su amor no cambia. El amor del Señor no se marchita. Pues vamos entonces a ver precisamente este detalle a través de este estudio. Una pregunta en esta introducción: ¿cuáles son algunas promesas de Dios que nos ayudan a atravesar momentos difíciles? Ya yo les he mencionado algunas, ¿verdad?, a través de la palabra. Algunas de las promesas del Señor que usted dice: estas son mis favoritas, yo trato de recordarlas a diario. A ver, hermanita Casimira, estoy seguro que usted me va a decir una. Yo creo firmemente en que Dios nos dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Y eso lo creo firmemente y celo esa porción de la palabra, de que yo debo de ser reverente, de que yo debo de vivir porque Él está conmigo. Y una de las cosas que yo le digo diario al Señor: Señor, camina conmigo como lo hiciste con Enoc. Y yo creo firmemente que Él está conmigo, amén, que Él está a mi lado. Y lo veo en situaciones que hemos atravesado, y veo al Señor en esas promesas de que voy a estar contigo. Y yo digo: aunque yo no te vea, no necesito sentirte, no necesito verte, yo te creo. Amén. No quiero verte, yo quiero tener esa certeza de que tú andas conmigo. Amén. De que tú estás conmigo, de que tú, cuando yo clamo o cuando clame, yo sé que hay respuesta. Amén. Amén. Hay respuesta porque lo creo. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguna otra promesa que usted dice, hermana Rosana? Él va a preparar morada para nosotros. Amén. Esa es la más que yo digo todos los sitios que voy. Y como yo decía en la oficina, porque fui a hacer unos trabajos especiales a la cooperativa, que las muchachas preguntaban muchas cosas, el Señor me permitió estar allí con un propósito, que como yo le decía a ella, yo sé que si el Señor viene ahora mismo, yo sé que el Señor me va a llevar, pero también sé, estoy totalmente segura, que si he muerto, yo voy a tener la ventaja de los que están vivos, porque el Señor viene primero a levantar los muertos, a llevar los muertos. Amén. Eso es lo más que me inspira a mí. Amén. Gloria a Dios. Hermana Rosana. Pues a mí me gusta cuando me recuerda que si los pajaritos Él los cuida, pues a mí también va a cuidar de mí.
que valgo más que, que muchos pajaritos. Así que Amén. todos los días pienso que cada día traerá su propio mal, así que no me afano, sino que vivo cada día con la promesa del Señor que está conmigo, como Amén. dice la hermana Casimira. Gloria a Dios. Úrsula, ¿te ibas a decir algo? Sí, pues yo pienso mucho en esa promesa que Dios nos da de que si lo ponemos a Él primero en todo momento, ¿verdad? En toda situación lo ponemos primero, pues Él cubrirá todas nuestras necesidades según se presenten. Pero primero Dios. Amén. Amén. Pues, y esto habla sobre la condicionalidad de las promesas de Dios, ¿verdad? Personas dicen, no, las promesas de Dios son incondicionales. Sí, bueno, el Señor nos da a nosotros muchas cosas que nosotros no merecemos. Y hay muchas bendiciones que personas quienes no conocen al Señor reciben, ¿verdad? Por rebote, para buenos y para malos, el sol sale todos los días. Hay personas quienes reciben bendición. Sin embargo, hay ciertas bendiciones que son condicionadas. El reino de Dios, la salvación, es solamente para aquellos quienes tengan a Cristo Jesús. Es lo que nos dice la palabra. Y la palabra nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, o sea, la comida, la vestimenta, el techo, os serán añadidas. Es necesario que nosotros tengamos nuestra mirada puesta en el Señor, que estemos todos los días procurando intimidad con Él, que procuremos nosotros exaltar su nombre. Entonces Él se manifestará con mucho poder sobre nuestras vidas, y esto es bien importante, ¿verdad? Pero quien no conoce la palabra es como anda por ahí, es como tirarse para un monte, para un bosque, y pretender salir del punto A al punto B allá a 15 o 20 millas al otro lado, a un punto fijo, sin un mapa y sin una brújula. Errante, y no podemos andar por el mundo de esa manera. Pero fíjense lo bueno que es el Señor, que aún cuando nosotros no le conocíamos, Él estaba buscándonos a nosotros. Estaba en ese bosque tupido, de noche, luna nueva, como la boca de un lobo, como decimos, y nosotros caminando por ahí dando tumbos, tropezando y chocando contra los troncos de los árboles, y estaba el Señor buscándonos. Y de momento nos sujetó así por las narices, por eso la nariz mía es así, ahí me sujetó por las narices y me dijo, vente para acá. Y me atrajo hacia Él. Obviamente yo tuve que aceptar. Pues esto es lo que vemos, ¿verdad? Hay ciertas cosas que nos ayudan a mantener el ánimo según vamos andando. Y como que se movió algo aquí. Permítame un segundito. A ver. Ok. Este asunto del favoritismo ha sido un problema por mucho tiempo, ¿verdad? En la familia. ¿Verdad? Y en aquellos tiempos donde todavía no se entendía este asunto de respeto a la institución del matrimonio en la relación monogámica. Y obviamente lo vemos de parte del varón. Los varones tenían múltiples esposas, de Abraham. Y luego vemos Isaac también. Y el caso de Jacob y su hermano, la rencilla que hubo entre ellos, vino particularmente por este asunto del favoritismo. Pero se siguió por la línea consanguínea. En el caso de Jacob, vemos que sus 4 mujeres, la semana pasada estuvimos hablando de las 4 mujeres de Jacob. 2 esposas y las 2 sirvientas de sus esposas. Con las 4 tuvo hijos, pero la esposa favorita de él era ¿quién? Raquel. Entonces, el primer hijo que tuvo con ella era el que él realmente veía como si fuera el primogénito. ¿Verdad? Es como Abraham, él tuvo primero a Ismael, su esposa tuvo primero, Agar tuvo a Ismael, la sirvienta
de Sarai, pero el primogénito del pacto realmente fue Isaac, porque ese fue el que Dios le había dicho, ¿verdad? Dios le prometió y ellos se desesperaron. Ahí vemos, ¿esperamos en el Señor o no esperamos en el Señor? Vamos a darle una ayudita al Señor y ahí vemos el problema. Y nosotros, y no era que Abraham era un nene, ¿verdad? Porque para aquel tiempo 100 años seguían siendo 100 años. Pues el asunto es que aquí vemos el mismo error. Jacob, el favoritismo con José, y obviamente la perspectiva y la inmadurez de sus hermanos, y no sabemos realmente la forma en la cual José le comunicaba la bendición que Dios le daba, ¿verdad? Porque hay ciertas cosas que están en el entrelínea. Cuando usted lee un texto, a veces el texto está carente de una serie de elementos que pudieran realmente facilitar que nosotros podamos entender mejor lo que se está narrando. Me explico, la tonalidad. Porque hay las obras de teatro, usted va y usted se sienta como espectador y usted tiene el beneficio de que el actor que está allí está interpretando el personaje para usted. Pero usted podría ver una representación de esa misma obra teatral por otra, ¿verdad? Por otro grupo de teatro, por otro elenco, quien interprete la misma obra, y usted dice, dijeron las mismas palabras, pero fue una experiencia completamente distinta y como que el mensaje fue otro. Entonces, cuando usted mira la palabra, que estamos leyendo la Biblia, hay historias que se narran y hay ciertas cosas que se nos deja a la interpretación nuestra. Por ejemplo, ¿de qué manera José le narró los sueños a sus hermanos? ¿Se lo dijo él con altivez? ¿Se lo dijo con sencillez? En puertorriqueño diríamos, se lo estrujó en la cara, ¿verdad? Si él demostró altivez, pues entonces eso ciertamente va a tener un efecto sobre sus oyentes, sobre sus hermanos que eran todos mayores que él. Hermana, así mira. También hay que ver la actitud con que el oyente recibe el mensaje. Seguro. Me parece que ya los antecedentes que había de los hermanos contra él, eso lo indisponía Seguro. a él frente a sus hermanos. Él podía habérselo contado con alegría, haber tenido un sueño, pero más sin embargo, la actitud y la reacción de los hermanos no era de aceptación. Y también del mismo Jacob, Uh-huh. que dijo, es que nosotros, yo y tú, y él y su ¿Y los hermanos de él? te vamos a servir a ti. Exacto. O sea, es la actitud con que el oyente está delante Correcto. del que trae un mensaje. Pues estos son todas alternativas, ¿verdad? Son todas perspectivas. No sabemos. No se nos dice a ciencia cierta cuál fue el problema grande. Lo que sí sabemos es el resultado. Él dijo, ellos recibieron. Nosotros a esta distancia de tiempo, a veces juzgamos y decimos, uno esperaría de un buen viejo que supiera interpretar la ignorancia de un muchacho, porque hoy día un muchacho dice algo que está fuera de lugar y usted dice, los pájaros quieren tirarle a las escopetas. O mi padrastro, que en paz descanse, decía, mira para allá, no se crió. Oh, qué capacidad, decía, esa era una expresión que utilizaba mucho, qué capacidad. Como quien dice, qué ignorante. Hay personas quienes a veces abren la boca y meten la pata, tienen una combinación de boca y pata que es una cosa increíble y hay instancias en las cuales si nosotros hemos vivido eso, ¿verdad? Este que está aquí, había un tiempo que eso era una tras de la otra y ya pues el Señor me ha ayudado un poco más, pero lo que pasa es que a veces yo hablo más rápido de lo que pienso y después cuando logro pensar qué fue lo que dije, ahí fue que yo me doy cuenta que no debía haber dicho lo que dije y así sucede. Pues uno pensaría que una persona que ha vivido mucho pudiera tener la sensibilidad de poder dejarle pasar una ignorancia a un muchacho, que era lo que era José ante sus hermanos y por supuesto ante su papá. Hermano Héctor, usted iba a comentar. Sí, el favoritismo que demostró Jacob con José produjo una grieta entre él y sus hermanos. Esto, junto con la manera en que José hablaba de sus sueños con ellos,
hizo que a los hermanos de José los consumiera la ira y terminaran arrojándolos a un pozo. Quiere decir que aparentemente él se jactaba o Se pavoneaba. en alguna Pero- forma. Pero fíjese, se- lo que usted tiene sujeto en la mano es un material didáctico. Que eso es como si lo dijera mi hermana Casimira, como si lo dijera la hermana Úrsula, lo dijera la hermana Rosana. Luego de un cuidadoso análisis del texto, yo concluyo que él lo dijo de esta manera. Pero cuando miramos el texto, a eso es que nosotros vamos, ¿verdad? Leemos y decimos, ¿realmente hubo jactancia de parte de José? Yo creo que esa es una pregunta que debemos mantener para nosotros concluirlo, ¿verdad? Los que preparan el material didáctico, Astorga y otros, son personas quienes son muy estudiosas en la palabra. Sin embargo, una experiencia que tenemos cuando vamos a los materiales didácticos, a los comentarios bíblicos, vamos a ver que pudiera haber 3 comentarios bíblicos sobre un mismo texto de 3 individuos que tienen doctorados todos en teología y en Biblia y en Génesis específicamente, y los 3 poder tener 3 perspectivas encontradas. Y yo digo, ¿cuál es la correcta? Muchas veces las 3 y muchas veces ninguna y muchas veces un punto medio, ¿verdad? Entre todas esas que están ahí, ¿verdad? Porque yo soy de esa escuela, ¿verdad? Yo soy de la escuela de que el texto, hay una escuela de interpretación literaria que se llama en inglés el reader response, la teoría de respuesta del lector. Y lo que dice esa teoría en esencia, y no voy a entrar en cátedra, ¿verdad? Pero lo que dice esa teoría en resumen es que el texto le pertenece al lector para interpretar. Ahora, puede haber 10 lectores y 10 interpretaciones distintas. No todas ellas son válidas hasta que usted presente el material que apoye su interpretación del texto. O sea, que puede haber 10, y si los 10 logran avalar su interpretación utilizando el texto mismo, lo puedan apoyar correctamente, pues entonces son válidos. Pero muchas veces hay un estudiante que dice, pero esa es mi opinión, y yo le digo, que bueno, lamento decirte que tu opinión está errada, porque no hay forma de validar la opinión. En el caso de lo que estamos diciendo, la pregunta que yo estoy formulando es precisamente relacionado con esto. ¿Podemos nosotros saber a ciencia cierta si hubo jactancia o no de parte de José? Yo me inclino a pensar que sí, tal vez por su juventud, pero no lo llevaría a corte porque el texto no me ayuda a apoyar esa interpretación. Pero tenemos varias posibilidades, ¿verdad? El texto no nos dice, pero eso no quiere decir que no fue así. Eso es bastante probable por la reacción de los que le escucharon. Sin embargo, la reacción de los que le escucharon pudo haber sido por la forma en que él se los dijo o simplemente porque eran todos ellos unos engreídos. Porque eran envidiosos o ellos esperaban cierto respeto, ¿verdad? Porque hay personas, una de las cosas que a mí se me enseñó desde muy joven es, no es lo que tú digas, sino como tú lo dices. Y usted puede estar en un lugar, y la palabra misma nos dice, cuando usted se acerque y usted va a corregir a una mujer que es mayor que tú, hazlo como que estás hablando con tu madre. Nos lo dice la palabra. Y si vas a corregir uno que es menor que tú, hazlo como si fuera tu hijo, ¿verdad? Con amor, con respeto. Ayuda a que la persona a quien se corrige pueda mantener la dignidad. Pues estos son detalles. Si ellos pensaban que él estaba diciendo algo y no estaba teniendo tacto, porque simplemente no lo tenía, pues entonces puede que eso haya creado este altercado. Sin embargo, hay muchas posibilidades, ¿verdad? Pero a eso vamos a estar viendo. Y lo que subrayamos principalmente es que el problema grande fue el favoritismo que estaba diciendo mi hermano Héctor, que sentía Jacob por su hijo, no solamente que lo había comunicado respecto a los sueños que había tenido, sino que también había demostrado visiblemente, le había dado una túnica de colores. Y ellos dijeron, también, ahora tenemos nosotros que tragarnos esto, que él es todos los demás somos en blanco y negro y él es el único que es a colores. Vamos a ver este vídeo y luego vamos a tener unas preguntitas, ¿verdad? Escuchen el sueño que tuve.
La locura de José casi deletreaba su perdición. Tuvo muchos sueños, todos con el mismo mensaje. Sus hermanos se inclinarían ante él. Él gobernaría sobre todos ellos. José ya era el hijo favorito de su padre, recibiendo lo mejor de todo de su mano. Lo último que querían escuchar era que se inclinarían ante él. Entonces decidieron hacer algo al respecto. Lo tirarían a una cisterna, lo venderían a la esclavitud, fingirían que estaba muerto y acabarían con sus sueños. No se dieron cuenta que su traición sería su salvación. José fue llevado a Egipto, un esclavo. Allí encontró favor con su amo, gobernando la casa con sabiduría. Pero nuevamente fue traicionado y encarcelado. Allí conoció a dos hombres, un panadero y un copero, hombres con sueños que no entendían. Una vid con 3 ramas exprimiendo racimos de uvas en la copa del faraón. 3 canastas de pan en la cabeza del panadero, con pájaros comiendo de ella. José les dijo el significado: el copero regresaría al servicio del faraón, el panadero moriría. Y aunque José le pidió al copero que lo recordara, lo dejaron allí olvidado durante 2 años. Más sueños, esta vez de faraón. 7 vacas flacas tragándose 7 sanas. 7 finas espigas de trigo tragándose 7 llenas. Ninguno pudo responder. Los sabios de faraón no sabían nada. Las mentes de los adivinos fueron oscurecidas. El copero se acordó de José. Tal vez él podría interpretar esto. Faraón mandó a llamar a José y le contó todo lo que había soñado. José explicó que los 2 son uno. 7 años de hambre en toda la tierra vendrán después de 7 años de abundancia. Entonces José ofreció una propuesta: almacenar el grano durante los 7 años buenos para evitar que el país fuera destruido durante la hambruna. Faraón se complació y exaltó a José dándole todo Egipto para que lo mandara. 10 hermanos fueron a Egipto, esperando comprar comida para su familia. Se pararon ante el administrador del faraón, su hermano, el que habían traicionado. José reconoció a sus hermanos, le preguntó sobre su padre y su familia. Los envió lejos, pero mantuvo a un rehén, exigiendo que trajeran a su hermano más pequeño. Cuando regresaron ya no pudo ocultar su identidad. Se inclinaron ante él con miedo, recordando su pecado contra él. Pero José les aseguró, no tenían nada que temer. Lo que ellos habían pensado para mal, Dios lo transformó para bien. Ellos serían librados del hambre, serían bienvenidos a la tierra de Egipto, donde su familia podría crecer y prosperar hasta que llegara el día en que Dios los devolvería a la tierra que Él había prometido. Su traición se había convertido en su salvación, y su traición prefiguraba la de otro hijo amado, un hijo enviado a una tierra que no era la suya, y ser traicionado por la misma gente que él vino a salvar. Pero esta traición fue como Dios siempre planeó salvarlos. Lo que ellos pensaron para mal, Dios lo transformó para bien. Dios formaría una nueva familia, no formada por un solo grupo de personas, sino por todos ellos. Muchos hermanos y hermanas para su amado Hijo, ante quien todos se inclinan gozosamente para alabar. Una familia que ha crecido durante siglos y continúa creciendo incluso ahora, a pesar de cada intento de detenerlos o frenarlos, a pesar de la amenaza de traición, el peligro de persecución y la seducción de la prosperidad. La familia de Dios continúa aumentando su número y seguirá aumentando hasta que personas de toda tribu, lengua y nación hayan sido bienvenidas y aceptadas, y la tierra entera se haya inclinado ante el gobierno y reino de Jesús. Gloria a Dios. Ahí tenemos una pregunta. Bueno, tenemos 2 preguntas realmente, pero esa es la primera de ellas. Hermana Rosana, ¿usted podría leerla en voz alta? Sí. ¿Cómo mostró Dios su fidelidad a sus promesas a través de la adversidad de la vida de José? A ver. A separarla por parte. ¿Cómo mostró Dios su fidelidad a las promesas de Dios a A la humanidad y a José en particular.
Pues que a pesar de todo lo que le sucedió a José, pues el Señor estuvo con él y lo prosperaba donde quiera que estaba, dice la palabra. Amén. Había una promesa, ¿verdad? Que venía desde enante, como decimos en el campo. Dios le había dicho a Abraham que le habría de prosperar, que le daría una gran descendencia. Y José obviamente viene de esa misma línea de ascendiente, ¿verdad? Y si hubiesen aniquilado a José, obviamente él tenía 11 hermanos más, pero en él se cumple la promesa. Amén. ¿Alguien quería añadir a esa contestación? No. ¿Y de qué manera esta historia te alienta para soportar dificultades y seguir avanzando en fe? ¿Cómo esto te da ánimo? Esta historia de José, ¿cómo nos da ánimo para seguir hacia adelante? A mí me recuerda que Él nos está mirando y que está pendiente de nosotros, que su ojo, ¿verdad?, está sobre nosotros. Amén. Amén. Siempre, todo el tiempo. A veces andamos por ahí medio alicaídos, ¿verdad? Y a veces pasa el tiempo y como que... Y hay días, y hay días. Y hay días que usted está, que se traga los vientos. Y de momento se le cruza a alguien de frente y usted dice, ¿por qué? Y a veces como que se nos pegan ¿verdad?, mal humor y desánimo, etcétera. Pues tenemos que nosotros espabilarnos, hermana Casimira. El Señor Jesús nos dejó esta palabra diciendo, en el mundo tendréis aflicción, pero mirad que Él venció. Entonces, si Él nos da ese ejemplo que está ahí en la palabra, Él obtuvo la victoria. Entonces yo tengo la esperanza de que en medio de cada prueba yo voy a ver la victoria, porque si Él está conmigo, Amén. ¿quién otro más me va a dar la victoria? Muy cierto, muy cierto. ¿Quién otro si solamente Él es el que lo puede hacer? Correcto. Y tiene todo el poder para hacerlo. Y si el Señor nos lo dice, no nos debe extrañar, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Es necesario de nosotros estar ahí completamente enfocados en Enfocado. Y no, una de las cosas de nosotros los seres humanos es en medio de la dificultad no querer aceptarlo, rechazarlo. Y yo creo que es lo peor que hacemos. No hay una aceptación y un reconocimiento. Y digo que también en parte de la ignorancia, no aceptar que Dios dice eso en su palabra, porque si el Hijo sufrió y Él nos dice que sus seguidores también van a tener que pasar por todas circunstancias difíciles, pues entonces creo que uno debe de mantener enfocada la mirada en la palabra para poder entonces uno asumir que Dios lo dice, y Amén. si Él lo dice, Él tendrá el resultado para mí. Amén. Una de las cosas que me prepara cada día es que yo cuando oro tengo siempre pendiente buscarle. ¿Por qué? Porque yo no conozco lo que pueda acontecer en el día, mas sin embargo Él sabe todo. Amén. Y sabe cómo ha preparado el día. Entonces ahí yo me aferro en esa oración de decirle, tú conoces los tiempos, tú conoces las sazones de los tiempos. Guárdame en este día, protégeme, cualquier adversidad, líbrame, porque tú lo sabes todo. Amén. Amén. Pues gloria a Dios. Gracias por esa contestación, hermana. ¿Alguien más quiera añadir? Úrsula. Amén. Sí. Yo no sé si el micrófono está prendido, ¿verdad? Es
que mi suegra proyecta bien la voz, pero yo no estoy seguro si el micrófono está prendido. No estoy seguro. ¿Sabías que ya? Ah, es que las baterías ya están muriendo, las baterías. Pero muy cierto, ¿verdad? Y así mismo es. Ahora, es necesario ir a la palabra y no podemos enfatizar esto lo suficiente. Es necesario estar apegados a la palabra, leer la palabra, nutrirnos de la palabra. Porque hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos querer ser demasiado firulísticos. A veces somos, como a mí me gusta decir, somos muy creativos. Yo caigo en esa trampa muy a menudo. Queremos ser demasiado creativos. Y a lo que me refiero es tener una explicación para todo. Pero la palabra es suficiente. La palabra es suficiente como para poder... El momento que nosotros no podemos tener la creatividad para poder imaginarnos algo, el ejemplo está en la palabra. Y vemos distintos ejemplos en vidas, ejemplares y no tan ejemplares, donde el Señor estuvo presente y le dio la victoria a aquellos quienes le aman. Y cumplió su cometido en la vida de algunos, aun cuando ellos no fueron completamente fieles al Señor. Como que hay una interferencia, ¿verdad? Como que se ve como una campana. Sí, no sabemos. No sé, quizás son los pajaritos que andan con unas campanas por ahí también. Está interesante, ¿verdad? Déjame ver si es que hay una interferencia por ahí. Ah, un teléfono. Ah, está bien. Déjame apagar como quiera que no sé si esto me está haciendo interferencia por acá. Gloria a Dios. Bueno. Se escuchaba como una campana de abuelo de esa. Bueno, vamos directamente a los pasajes que nos competen. Le he incluido imágenes, ¿verdad? Hay un sitio en la red que es de mucha bendición, se llama freebibleimages.com. Si ustedes a veces se preguntan, hay algunas de estas imágenes que al pastor y a mí nos gustan mucho, que son bastante coloridas, pero hay muchas otras, ¿verdad? Yo soy bastante visual. Me parece que los visuales nos ayudan a grabar ciertas ideas, por eso cuando el pastor dice, ¿usted sabe cuál es el fulano de tal? De la manera que está vestido, y es una broma interna, porque a veces hay ciertos estudios donde siempre ilustramos con estas imágenes, entonces ya conocemos cuál es la representación artística que se le dio, y por eso cuando el pastor dice, ya ustedes saben quién es por la manera que está vestido, a lo que se refiere es eso. Exacto. Pues vamos a ver aquí en Génesis 37 los versículos 5 al 8, 18 al 20 y 23 al 28, y están de corrido ahí. Esta es una de las porciones. La hermana Rosana no levantó la mano, pero me miró como quien dice, yo quiero leer. Ok, Génesis 37 del 5 al 8. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Hasta ahí vemos, todavía no hemos terminado, pero esta es la primera sección de entre las tres que va a leer mi hermana Rosana, pero vemos aquí una de las pequeñas historias dentro de la gran historia. Ahí estaban los hermanos prendidos en candela, como decimos en Puerto Rico, con su hermano, por lo que les estaba diciendo. Pero nuevamente, a lo que me refería yo, que hay que leer el entre líneas, realmente cuando miramos las palabras en la narración, no podemos detectar jactancia. No. Excepto si nosotros pensamos que la interpretación de parte de los hermanos fuera una correcta. Lo menos que pudiéramos hacer tal vez, o quizá una aproximación de lo que es la realidad, es que los hermanos entendían que lo que estaba haciendo él era una imprudencia, dado que ellos eran mayores que él, y por lo tanto, dentro de la jerarquía que debía existir, dentro de la cultura y de la familia, él estaba a lo último. Entonces, él estaba proyectando lo contrario. 18 al 20. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica,
la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarla a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Amén. Qué fuerte está eso, ¿verdad? Uno lo lee y de momento como que pierde de perspectiva qué es lo que realmente está sucediendo, pero es algo horrible. Entonces, y este es el detalle, ¿verdad? Aquí hay tantos temas, y si nos desviamos, podemos estar toda la noche hablando sobre 20 temas que están incluidos dentro de ese pasaje solamente. Entre ellos, obviamente, lo que sucede a la distancia cuando no se es obediente a la palabra de Dios. ¿Quién era el hijo del pacto de Abraham? El hijo del pacto, Isaac. ¿Verdad? Abraham, Dios le prometió a un hijo, del cual vendría una gran descendencia, pero Sara no quiso esperar y le dio a Agar, su sierva, a Abraham para que tuviera un hijo. De ahí salió ¿quién? Ismael. ¿Y quiénes eran esos que estaban pasando a quien le vendieron a José? Los ismaelitas, las madianitas. Entonces de ahí esa trayectoria, a esa distancia de separación, vemos nosotros que se van convirtiendo en otra cosa. Y pudiéramos hablar largo y tendido de los innumerables ejemplos que hay a través de la palabra que nos muestran que cuando permitimos la liviandad dentro de nuestra familia, puede que haya una avenida que se provea para que se desvirtúe lo que se construyó con esfuerzo. Y no estoy hablando de parte nuestra, de parte de Cristo. Cuando allá el carcelero de Filipo le preguntó, ¿verdad?, a los discípulos: ¿qué debo hacer a Pablo para ser salvo? Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Esa promesa fue para él, y las personas a veces la toman como si fuera para ellos, ¿verdad? Yo recibo, la salvación es individual. No obstante, nuestro esfuerzo debe estar en que nuestra vida sea una que apunte a Cristo Jesús, de modo que aquellos quienes nos rodean puedan también querer creer en Él, porque lo ven plasmado en nuestra vida. Pero si vivimos la vida de manera liviana y le reímos la gracia a cualquiera que blasfeme contra el Señor, entonces eso también tiene su repercusión, tiene su resultado. Y no vamos a continuar hablando sobre eso, porque ese no es el enfoque del tema, pero para que podamos ver cómo es que la palabra tiene significado múltiple. Otra cosa, la esclavitud. En el tiempo nuestro, las personas hablan mucho sobre la esclavitud, y uno de los temas principales, ¿verdad?, con este asunto que se ha dado, ha tomado mucho auge en los Estados Unidos particularmente, este asunto de las vidas negras valen, Black Lives Matter, es la realidad. Hay un enfoque desproporcionado por aquellos quienes están en poder, ¿verdad? Y la balanza está tilted, ¿verdad?, está inclinada más hacia unos que hacia otros. No obstante, no podemos perder la perspectiva que a veces los peores esclavistas son aquellos quienes son más similares que nosotros, o más similares a nosotros. En África, por ejemplo, la trata esclavista no comenzaba con invasores ingresando en el continente a sacar nativos, sino guerras entre tribus, y ellos se apresaban unos a otros y vendían a sus presos, ¿verdad?, a sus prisioneros, como esclavos a los europeos que llegaban. Entonces había clanes en África que se dedicaban precisamente a esto. Entraban a otros lugares, esclavizaban a las mujeres, a los niños, a los hombres, y se los vendían a estas personas, quienes también eran unos malvados, ¿verdad? Y vemos nosotros aquí algo muy similar. Sus propios hermanos lo estaban vendiendo como esclavos. Pues ellos pensaban que eso era menos malo que matarle.
Puede que uno diga, pues quizá. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, la maldad que estaba en su corazón seguía siendo la misma. Por la razón por la cual ellos lo realizaron. Pero ese tampoco es el tema que estamos nosotros considerando. Estamos considerando la adversidad que tuvo que atravesar José. Aquí hay una serie de preguntas que nos van a ayudar a dialogar sobre este tema. Primeramente, ¿te parece bien que José le contara a su familia sobre su sueño? De seguidilla. ¿O lo ves como orgulloso y arrogante? Aquí esto es algo que estábamos hablando, ¿verdad? Y sobre el texto. ¿Pero qué le parece a usted, Rosana? Yo no lo veo orgulloso y arrogante, yo lo veo que quizás estaba contento por yo no sé, como que le gustaba lo que había soñado y lo quería contar. Es mi forma de verlo, no lo veo orgulloso. Hermano Héctor. Realmente no sabemos cómo. José pudo haber estado en un ánimo tranquilo o pudo haber sido orgulloso y arrogante. No lo sabemos por la historia. Ya ustedes contestaron la pregunta ahorita, hermana Casimira, adelante. Sí, yo lo veo de la perspectiva de familia como grupo. Parte integrante de esa familia, él tenía esa confianza, se sentía que podía entrar con esa confianza a su familia, porque él no sabía cómo, aunque sí se lo expresaban, el odio que tenían contra él, pero él por encima de esa actitud de sus hermanos, él le mostraba esa confianza de contarle sus cosas íntimas de él. Correcto. Fíjense que ellos le ponían sobrenombre. Por ahí viene el soñador. Se veía que tenían una quisquilla ya con el muchacho que lo llevaba, no sé, decirme, ahí viene, vamos a cogerlo y vamos a lanzarlo en esta cisterna. Esos hermanos no tenían ningún temor de Dios. No. Para nada. No había ningún tipo de consideración por nada que no fuera ellos mismos. Ahí se ve el egoísmo, ¿verdad? Encarnado. ¿Usted iba a decir algo? Sí, en todas estas cosas que vemos de la historia de José, vemos el tipo de Jesús, porque cuando los fariseos veían a Jesús le llamaban como Belcebú, y le llamaban así. Entonces, todas estas manifestaciones son como previo a lo que iba a ser la vida de Jesús también aquí en la tierra. Exacto. Que vemos que los fariseos no podían, lo odiaban a tal punto que lo llevaron hasta la muerte de cruz. Es correcto. Sí, entonces vemos aquí también, aquí hay muchos tipos de Jesús, de cómo él manifestó esa gracia que Jesús tenía, igual José. Él tenía esa gracia, pero que los hermanos como que no lo entendían. No entendían el tipo, sí. Quién era. Fíjense que paralelos con Jesús que vemos en José es que él comenzó desde el favor a la humillación y posteriormente a la exaltación. Cuando vemos a José, ¿verdad? Cuando vemos su historia como un todo, y ahí es donde podemos ver con lo que llamamos el tipo de Jesús. Obviamente como individuo, José pues le faltaría muchísimo para siquiera acercarse a las sandalias de nuestro Señor, pero cuando vemos la historia, en ese sentido, ¿verdad? Él comenzó con el favor, su padre tenía favor por él, vemos los dones que Dios le había dado, eso llevó a su humillación, y de su humillación vemos nosotros que Dios lo utilizó para bien y fue exaltado, y vemos nosotros algo muy similar en nuestro Señor Jesucristo. Obviamente la preexistencia de Jesús, su encarnación, ahí comienza su humillación, desde que es encarnado, su crucifixión, su sepultura. Ahora, en su resurrección y ascensión, vemos la exaltación de Jesús, y obviamente en su posterior venida, pues vemos ahí unos paralelos. Una de las cosas que me parece que deberíamos considerar nosotros respecto a esta pregunta también, porque ya vimos el detalle de cómo es que el texto no nos ayuda mucho a nosotros realmente formular a ciencia cierta cuál es la contestación
apropiada para esta pregunta. Hay por lo menos dos alternativas que son posibles, pudiera haber otras. Ahora, ¿cómo yo aprendo de ello, por ejemplo? ¿Verdad? Si fuera que José narró algo que Dios le dio, un sueño, ¿verdad? Y lo narró como un sueño, porque él no dijo, esto quiere decir tal o cual cosa, él dijo, soñé esto y se acabó. Él no le dio el sueño con la interpretación, él le dijo, soñé esto. Y los hermanos le dieron la interpretación. La pregunta que nos debemos formular nosotros es, cuando nosotros tenemos conocimiento respecto a algo, si ese algo respecto a lo cual tenemos conocimiento pudiera ser en desfavor para nosotros, ¿debemos callar? Eso es una pregunta para considerar. Yo no quiero que usted necesariamente la conteste ahora, pero para hacer la pregunta más, si nosotros tenemos conocimiento respecto a algo, ¿vale? Estoy tratando de ser bien general, por eso que la pregunta no se entiende directamente. Si usted dice, usted sabe que yo tengo falta de fe en algo, usted lo sabe, pero usted no sabe por qué usted lo sabe. No estoy preguntando, le estoy diciendo que usted lo sabe, pero usted no sabe por qué lo sabe, ¿verdad? Hay instancias que sucede así. O sea que usted piensa que usted lo sabe. Y usted me conoce lo suficiente como para por lo menos decir, aunque no esté muy segura, debería decírselo. O que usted me escuchó comentar algo. Y en eso que usted escuchó, usted puede saber que la interpretación apunta o señala a que hay falta de fe respecto a un área. Le voy a dar un ejemplo bien puntual. Un día yo dije aquí que a mí se me hacía difícil darle el pésame a las personas, porque que Dios te acompañe en tus sentimientos me parecía que era un comentario trillado. Y la hermana Ita luego me dio una corrección en amor. Solo, aparte, me dijo, ven acá, hermanito. Y me dijo, aunque te parezca, y estoy parafraseando, quizás esas no fueron sus palabras exactas, pero eso fue el mensaje, la enseñanza que ella me dio. Aunque te parezca que la frase es trillada, debes, como quiera, dar el pésame, porque eso es lo que necesita la persona en ese momento. Un abrazo, sentarte con la persona, que la persona sepa que tú estás allí. No tienes que planificar un sermón, no tienes que planificar 3 páginas escritas, pero con que la persona sepa, pues no fue eso lo que me dijo mi hermana Ita, pero es el mensaje, ¿verdad?, con el que yo me quedé. Y ella tuvo la entereza, la confianza, ¿verdad?, y el amor de poder corregirme respecto a ese detalle. Si a mí me estaba malo, en puertorriqueño decimos, tiene 2 problemas, ¿verdad? Esa no fue su actitud, ¿verdad?, porque ella tiene la autoridad para hacerlo, y esa no fue mi actitud. Yo lo recibí con el amor que ella me lo dio y lo he aplicado, ¿verdad? Ya yo no dejo de decirle a las personas, te acompaño en tus sentimientos, lamento mucho que estés pasando por este tiempo difícil, le pido a Dios que te dé fortaleza en medio de tu situación adversa, ¿verdad? Y no me quedo callado, porque yo entiendo que yo estoy puesto para algo en ese detalle. Pues la pregunta que formulo es esa. Si nosotros sabemos que sabemos algo respecto a un asunto particular, ¿debemos nosotros decirlo? ¿O cuándo debemos callarlo? Eso es algo que tal vez pudiéramos hablar largo y tendido, pero me parece que es una pregunta que debemos internalizarla, ¿verdad? Debemos ponderar esa pregunta. Hermana Casimira. Sí, he visto esas situaciones y me he acercado a personas que están en liderazgo de decirle sobre lo que expresó, pero después me encuentro en el problema que se enojan conmigo. Entonces he preferido mejor callar, y a veces pienso, pero si lo digo es a favor de los hermanos, porque un líder
tiene que cuidarse de sus expresiones sentimentales. Amén. Y últimamente me he quedado callada. El espíritu me redarguye, el espíritu me inquieta a que yo hable, porque me ha pasado en diferentes situaciones. Han habido hasta manifestaciones físicas en mi cuerpo cuando oigo algo que no está bien y tiemblo, me cae un temblor y yo digo, no voy a decir nada, porque es que me encuentro entonces en situaciones que las personas se alejan. Pues vamos a llamar ese el dilema de José. ¿Verdad? Ese es el dilema de José que nosotros atravesamos. Ahora, es importante nosotros no espiritualizar las situaciones, porque muchas veces simplemente el intelecto, nosotros no podemos descartar que Dios nos ha dado un intelecto para nosotros utilizarlo. Entonces, cuando hay ciertas cosas, usted dice 2 y 2, 2 y 2 no son 5, pues usted llega a la conclusión. Entonces, encima de eso, si usted puede ripostarlo con la palabra misma, pues ahí queda confirmado, ¿verdad? Y obviamente hay que orar, hay que ser prudente. Me parece eso se llama prudencia también. Sí, es más de prudencia. Gracias, hermana Casimira. Hermano Héctor. Hasta yo está apagado el micrófono. Sí, está apagado. Que el hecho de que José hubiera soñado con algo, ¿por qué tenía que ir a contárselo a los hermanos? En ese sentido, pues puede ser que sea orgulloso y arrogante. Estamos volviendo a la pregunta original, pues está bien, eso es un punto que pudiéramos ponderar. A veces uno sueña y cuenta los sueños. Sí, y lo contó, ¿verdad? Nada, pero no. No, yo no cuento nada. Eso está. Pero me parece eso, el hermano Héctor pues tiene una postura que es una de las alternativas posibles. Nuevamente, no estamos muy seguros respecto a eso, pero sí sabemos cuál fue la repercusión, que fue doble, ¿verdad? Fue buena y fue mala, hermana Casimira. No, seguro. No podemos decir nada. Pode- Solo expresar, interpretar lo que Sí. está diciendo, darse. Podemos especular, ¿verdad? Porque es una historia, es una narración, ¿verdad? Y me parece que es parte de lo que nosotros hacemos cuando hacemos un estudio bíblico. Este ejercicio es uno que es importante, porque nosotros no solamente especulamos y lo dejamos en lo superficial, como decimos, no sabemos a ciencia cierta porque el entre líneas pues no está muy claro. Sin embargo, hay varias alternativas, y en las alternativas que consideramos, si vemos dentro del contexto, pues hay sabiduría, ¿verdad? Porque si es una, no estamos seguros si es esa, pero si fuera esa, ¿qué aprendemos de ello? Si es la otra, pero no estamos seguros, pero si fuera eso, ¿qué aprendemos de ello? ¿Verdad, hermanita? Esto es una historia espiritual para enseñarnos a nosotros, Amén. porque si no fuera por medio de esas historias, no aprenderíamos, Nos ayudan a aprender, ¿verdad? porque las cosas del Señor son un misterio y por eso está Amén. la palabra plasmada ahí para que nosotros Gloria a Dios. pasemos por diferentes etapas y Amén. por medio de la palabra aprendemos. Que menguamos, pero por medio de la palabra crecemos. Amén, amén. ¿Verdad? Gloria a Dios. Pues vamos a la segunda y última pregunta de esta sección. ¿En qué sentido podemos envidiar el plan de Dios para la vida de otra persona, en lugar de aceptar el que ha establecido para nosotros? Es una pregunta fuerte de uno considerar. Me parece que hay que ser bien sincero con uno mismo, ¿verdad? Y esto tal vez aplica más, bueno, no necesariamente más, pero me parece que sería mucho más probable, y no sé si la palabra es probable tampoco, pero en la ignorancia que va arraigada a la juventud,
esto sería bien probable. La inmadurez, ¿verdad? Por eso es que la palabra advierte contra asignar a neófitos como líderes en la iglesia, ¿verdad? Neófitos, personas recién convertidas. Y hablaban de manera puntual respecto a una cultura en particular, ¿verdad? Obviamente en el Nuevo Testamento. Y esto es un peligro, ¿verdad? Estos asuntos que se convierten en los predicadores de 2 versículos. Me aprendí 2 versículos de memoria, entonces todo lo ato a eso. Y todo gira en torno. No es que esté mal aprenderse versículos, porque debería. Si pudiéramos aprender la palabra completa de memoria, lo más importante es aplicarla, pero debemos procurar ser versados en la palabra. Ahora, si la persona está crudita en su andar espiritual, pues este asunto de mirar, engordar el ojo, es más probable, pensaría yo, quizá me equivoco. Y por eso este asunto de envidiar, porque uno dice, envidiar a otro, pero como que a uno no le cruza por la mente eso, pero pudiera darse el caso, hermana. El Señor tiene un plan para nuestra vida específico. Exacto. Las cosas que nos están pasando es porque nosotros tenemos que aprender de nuestras circunstancias, de las personas que están alrededor. O sea, es individual. Así que Dios sabe mejor que nosotros. Y eso es parte de nuestra humanidad, ¿verdad? Entonces, obviamente, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va moldando. Lo que en un momento pudo haber sido envidia, ahora es admiración. Porque mire que yo me alegro, y le digo con toda honestidad, yo veo bendición en la vida de un hermano y es bendición para mí también, porque yo veo la felicidad en otro y para eso me llena. Es como cuando veo a mis hijos y uno dice, ellos están andando y uno ve, y entonces la gente te dice, pero qué bueno te salieron esos muchachos. Usted dice, pues, gloria a Dios, ¿verdad? Porque la realidad es que no está en mí, porque realmente ha sido Dios, pero el Señor también da prueba a todo. No hay ningún muchacho que sea perfecto, pero uno ve la mano de Dios manifestada en estos asuntos y uno dice, es que Dios está allí. Y esa bendición que yo puedo ver en su vida es como si me sucediera precisamente a mí. Veo un hermano, una hermana que de momento testifica respecto a algo que le sucedió y cómo eso le fue de bendición para mí también, ¿verdad? Entonces ya no es envidia, ahora es admiración, es alegría, es gozo, ¿verdad? Pues pero hay instancias en las cuales pudiéramos nosotros estar lamentándonos de la circunstancia que nos toca vivir y siempre estamos comparando con el otro. En casa yo me vacilo, ya no sucede tanto, ¿verdad? Nos gusta sentarnos a la mesa juntos y antes siempre a alguien se le ocurría, no siempre, de vez en cuando a alguien se le ocurría, ay, me comería tal o cual cosa, y yo siempre me hacía el que estaba molesto porque sabía que no estaban haciéndolo adrede. ¿Sabes cuánto tiempo tu mamá le tomó cocinar eso que tú te estás comiendo ahí? Dale gracias a Dios. De hecho, ya le dimos gracias a Dios por la comida. Dale gracias a Dios de nuevo y pídele perdón. Entonces, pero obviamente eso era yo siendo exagerado. Sin embargo, ese es el ejemplo que a veces aplico a nuestra vida. Estamos mirando el plato del otro. Cómete lo que tienes en el plato tuyo. Aprende a disfrutarte de ese arroz con habichuela, ¿verdad? O el arroz solo con el caldito. Lo que te tocó. El pegado, ¿verdad? Y ahora usted está antojado de pegado. Yo hablando aquí de comida y usted pensando en otra cosa. Pues ese detalle. Vamos a tratar de acelerar aquí. No quisiera. Me gusta mucho que hemos profundizado en lo que estamos leyendo, ¿verdad? Todo el mensaje, el análisis nos ayuda a la aplicación espiritual. Vamos a ir a esta porción aquí. Mi hermana Angie, ¿gustaría leer esa porción? Génesis 39, versículos del 19 al 23. Sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía.
No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Amén. Oiga, hay cosas detrás de cosas, ¿verdad? Allá se lo llevaron esclavo y cayó nada más y nada menos que en la casa de Potifar. Cayó en gracia delante de Potifar y lo puso a cargo de todo. Pero José era un hombre good looking, como decimos en español. Y la esposa de Potifar no era una mujer muy honesta, muy fiel, ¿verdad? Y se sintió atraída por este varón y quiso seducirlo. Y él se negaba, hasta que un día salió corriendo literalmente, pero ella se quedó con la ropa de él y no pudiendo seducirle, pues dijo, no, no te voy a tener, no te va a tener nadie. Esto es de novela, hermano. Se quedó con la ropa de él y le dijo a Potifar, mira, este hombre se ha tratado de aprovechar de mí. Y allá, imagínense, podían haberlo matado, pero no, lo envió a la prisión. Y allá en la prisión cayó en gracia con el carcelero, interpretando sueños, etc. Y allá estaba, Dios lo prosperaba, no importa dónde estaba en la prisión, allá lo bendecía. Se fue de esclavo, allá lo bendijo, ¿verdad? Vamos a ir a esta pregunta. ¿Qué lecciones podemos aprender de la victoria de José sobre la tentación? Huir. Ahí está lo malo, pues yo voy en esta dirección. Hay gente que dice, hay que dar un giro de 360 grados. No, geométricamente eso es incorrecto, ¿verdad? Porque 360 grados, usted queda mirando para el mismo sitio. Tiene que ser de 180 grados, ¿verdad? Mire para atrás. O por lo menos de 90 grados, para que no, lo importante es que usted no siga caminando en la misma dirección que iba. Pues, correcto. Y los domingos hemos estado hablando sobre la tentación, ¿verdad? No podemos darle lugar a la tentación, ¿verdad? El enemigo procura seducirnos, pero también nuestra propia concupiscencia, como diría Santiago, hermana Rosana. Correcto, correcto. ¿Y en qué momentos en tu vida, y esto me parece más para ponderarlo, parecería que Dios estaba ausente? ¿Cuáles son algunas instancias en las que pudiste sentir claramente su presencia? Aquí, un contraste. Momentos, y esto no necesariamente usted tiene que dar el micro detalle, ¿verdad? Porque hay cosas que son demasiado íntimas para nosotros compartirlas, pero ¿habrá habido un momento como ese? Y aquí es donde yo digo, ¿verdad? Los absolutos son bien peligrosos. Cuando yo hablo en contra de la actitud del catecismo. El catecismo es, aprendemos la pregunta junto con la contestación, ¿verdad? ¿Todo creyente debe confiar en Cristo? La contestación es sí. ¿Todo creyente confía en Cristo? Y alguien dirá, amén. Y yo estoy seguro que la contestación es no. Entonces, ¿cómo es creyente si no confía en Cristo? Pues porque es un creyente que es humano. Entonces me dicen, no, pero si no cree, no confía en Cristo, entonces está mal. Está mal, pero el mismo Pablo decía que en su carne, Pablo, un varón a quien Dios le inspiró más de 25% de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, dice, en mí hay una lucha entre la carne y el espíritu. Yo sé lo que quiero hacer y lo que debo hacer, pero es lo que debo hacer y lo que sé que es bueno, que es correcto, eso es lo que no hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de esta carne de muerte? Pues así es el creyente, ¿verdad? Por lo tanto, los absolutos es necesario nosotros tener mucho cuidado con ellos, ¿verdad? Es bueno ponderar y ser humildes respecto a nuestra perspectiva, nuestra percepción de nosotros mismos, ¿verdad? No creer que somos más de lo que somos. Mi pastor es un poquito más extremo, ¿verdad? Él utiliza otras palabras que a veces yo digo, el que es débil de estómago diría, ay, como que se le retuerce el estómago. Pero la realidad, la palabra que él utiliza es plasta, ¿verdad? Él dice, somos plasta. Yo, pues obviamente, yo sé que él no lo dice con la intención de ofender a ninguna persona, ¿verdad? Porque estoy seguro que el pastor no piensa que las personas que están sentados en la congregación son plastas. Pero a lo que se está refiriendo es que el ser humano en general, sin Cristo, es precisamente eso, algo, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo,
éramos nada, pero aún siendo nada, éramos algo para el Señor. Éramos lo más hermoso, su mayor creación. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro de que eso es cierto. Porque Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo unigénito a morir por mí, que valía nada. O sea que para Él yo valía mucho. Entonces, este es el detalle, ¿verdad? Que es necesario adentrarnos en la palabra para poder entender. Uno de los extremos pudiera ser: yo nunca he sentido que Dios está ausente, pues gloria a Dios. Pero si hay alguien que es cristiano, que ha sentido que Dios no está, ¿eso le hace menos cristiano? No, porque yo voy a la palabra y veo a Cristo Jesús en la cruz que dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Cristo Jesús, Dios mismo encarnado, sintió en un momento que Dios no estaba. Pues que nos suceda eso a nosotros es nada. Hay que ponderar, ¿verdad? Ver en instancias en las cuales eso pudiera ser cierto en nuestra vida. ¿Cómo te ayuda a saber que Dios está contigo en la dificultad, en la lucha contra cuestiones como el desaliento, la ansiedad y el aislamiento? Saber que Dios está con nosotros en los tiempos difíciles, ¿cómo nos hace sentir eso? Amén. Amén. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros procuramos recordar eso? Porque nosotros sabemos que Dios está, porque mira, nosotros decimos que Dios hay tres cualidades que comienzan con omni de Dios. ¿Cuáles son? No ovni, esos objetos voladores no identificados. Omni, omnisciente, o sea que lo sabe todo. Omnipotente, que lo puede todo. Y omnipresente, que está en todo lugar. Pero para nosotros hay instancias en las cuales son meras palabras. ¿Cómo lo sabemos? Porque de momento, bien, estoy en broma, ¿verdad? Usted se dio el dedo chiquito del pie. Hermano, para mí nunca ha sido común, ¿verdad? Nunca me ha salido natural yo decir palabras soeces. O sea, cuss words, ¿verdad? Palabras malas, como dice la gente. Yo creo que ninguna palabra es mala en esencia, ¿verdad? Pero hablar malo, como decimos vulgarmente. Utilizar lenguaje soez, vulgar. No ha sido, desde muchacho, nunca me salía natural. A esta altura todavía, yo tenía una compañera de trabajo que decía: ¿tú nunca dices tal cosa? Y yo digo, hay otras palabras más bonitas para comunicar esa idea. Y decía, los muchachos, a veces yo voy caminando por el pasillo y a veces se llaman estas palabrotas. Mira, y se dicen la palabra, ya ustedes saben. Y yo voy caminando por el pasillo y le digo, y me acerco a ella de presentado. Pero como ya ellos ven a uno por el pasillo a menudo, y yo me sonrío, les doy los buenos días, los saludo. Digo, oye, ¿ustedes no salen a saludar? Le digo, yo estoy bien seguro que tu mamá no te puso ese nombre. De hecho, yo sé que hay una ley en contra de poner ese nombre en el registro demográfico, y le doy, me siento y los molesto un buen rato, ¿verdad? Y, ¿con letra mayúscula, con acento o sin acento? No, profe, es que usted sabe que nosotros hablamos así, de tantas palabras bonitas para usted referir. Y lo más curioso que me está es que tú le contestaste. Él te llamó por esa palabra y tú le dijiste, como si fuera lo más natural. Pues hay instancias en las cuales nosotros, ¿verdad?, nos excedemos. Pues Dios está con nosotros en todo momento. Usted se dio en el dedo gordo del pie, con el dedo chiquito del pie. Usted quizás no dice algo feo, pero puede que usted se le dé coraje, le mete un empujón a la mesa y dice, ¡ay!, o maldice. En ese momento, usted no estaba pensando que Dios es omnipresente, y mucho menos omnisciente. De hecho, en ese momento quizás usted no pensó en Dios, usted pensó en el dedito chiquito del pie y en el dolor que le provocó la dichosa mesa esa que estaba puesta en el medio, que le dio con meterse en medio en ese momento, no que bruto fui yo que me levanté y no me fijé lo que estaba haciendo. Entiende lo que estamos, ¿verdad? Es necesario nosotros tener constancia de que Dios siempre está con nosotros, hermana Casimiro. Sí, voy a darle un testimonio de cuando él estuvo en su trabajo, estaba trabajando, allí le dio un infarto. Entonces, vivíamos en Florida cuando eso, y yo estaba en la iglesia ayudando a una pastora a las cosas diarias de la iglesia.
Y ahí me llaman y me dice el jefe de él que lo llevaban en una ambulancia al hospital con un infarto. Y en mí yo no pensé nunca la seriedad del infarto. En ese momento lo que yo empecé fue a alabar a Dios, y cuando iba por la calle era alabando a Dios y levantando mis manos, y cuando yo llego al hospital, que veo que están en emergencia todos los médicos tratando con él encima y por aquí, por allá, y no, como que no era yo, no era yo. Yo tenía una confianza y yo sé que el Señor me enseñó a usar la alabanza, alma de guerra, para en cualquier situación. Y yo empecé a alabar y alabar al Señor. Cuando yo llegué, Él estaba tendido en una mesa. Llegó un momento que yo dije, no me puedo quedar aquí parada mirando, y me metí entre los médicos y extendí mi mano y empecé a orar. Y ellos lo que hicieron fue que retrocedieron. Ellos salieron y me dejaron sola con él. Y yo no entendía la situación que estaba pasando, pero yo estaba entendiendo que yo hacía lo que el Espíritu me estaba llevando a hacer, era orar y alabar a Dios. Y hubo una presencia en esa emergencia, que allí estaban las enfermeras llorando, iban y me abrazaban, y yo me preguntaba, pero ¿y por qué ellas me abrazan? Y entonces yo tenía como eso de que, bueno, yo lo miraba a él ya se había ido, y yo empecé a orar, y yo le clamé al Señor y le dije, Señor, por favor, no me dejes sola. Tú me diste un compañero, no me dejes sola. Y entonces yo era bregando con él y diciendo, menciona el nombre de Cristo, llama a Cristo. Y él nada que respondía. Llama el nombre de Cristo. Y yo le abría la boca, y era con que solo llamara a Cristo. Y le abría los ojos y nada de responder, hasta que empecé a moverlo y a decir, clama a Cristo, llama a Cristo. Y se sentía la presencia de que Dios estaba ahí. Y entonces llegó un momento que él empezó a gorrear, como los niños, a gorrear, como a dar primeras palabras, sí, a balbucear, exacto. Y no podía abrir los ojos, y yo ahí bregando. Y entonces hasta que un momento él dijo Jesús, y yo dije, oh, gracias, Padre. Y en ese momento entraba el director de cardiología, y al verlo a él, ya que ellos lo dejaron por muerto, al verlo a él, me dijo, yo lo voy a llevar ahora a sala de operación. Le vamos a hacer una operación de corazón abierto. Cuando él me dijo así, como que yo reaccioné, como que bajé a la tierra. Yo dije, no, Señor, eso no, por favor. Y me encerré en un baño ahí, y me fui a orar no sé qué tiempo, y estuve orando de rodillas y de rodillas. Yo le decía, Señor, por favor, que le hagan cualquier otra cosa menos corazón abierto. Y cuando yo termino de orar, que voy saliendo, ahí me encuentro con el director y me dice, mire, señora, no tuvimos que hacerle la operación de corazón abierto, lo que le hicimos fue le pusieron 2 stents. Digo yo, gloria Señor, gloria a ti. Y eso, las experiencias que he tenido es que sí, me veo en el caso de José, ante todas esas situaciones, yo sé que Dios está conmigo. Puede que sea extremista, pero en las circunstancias difíciles, yo veo que el Espíritu no me conduce a otra actitud, sino de alabar, adorar, porque ya viví esa experiencia y vi que me resultó muy buena.